para practicar la carpintería japonesa o la ebanistería japonesa o, en definitiva, el trabajo de la madera según se hace en Japón, lo primero que deberíamos plantearnos es aprender a entender y estudiar la cultura del país, la filosofía, la sociedad, las artes, la educación, las tradiciones y costumbres. En definitiva, la esencia del país, porque la carpintería japonesa no es más que el fruto de la actitud de ese pueblo. En la carpintería japonesa se ve reflejado el espíritu de el pueblo nipón. La carpintería japonesa no es simplemente una actividad o un pasatiempo de moda. Por supuesto, cada uno lo puede entender como quiera, y quien ha descubierto la carpintería japonesa por alguna moda pasajera de internet, como suele ser habitual, pues es libre de hacer lo que quiera y tomárselo como prefiera. En esta ocasión seguimos con el proyecto Kodama y me gustaría abordar una técnica que tiene mucho que ver con la filosofía japonesa, especialmente con un concepto llamado wabi-sabi. Este concepto no solo se aplica a la estética y la decoración en las casas y en diversos artes, sino que en el campo de la madera también tiene una gran influencia. El concepto de wabi-sabi lógicamente es una filosofía muy profunda y amplia. Yo no soy para nada un experto, pero debido a mi influencia y a mi pasión por el país desde que yo era un niño, pues tengo ciertas nociones de esos conceptos que engloban la filosofía y la mentalidad japonesa. Y este concepto de wabi-sabi sobre todo se refiere a el amor y la adoración por la naturaleza que tienen los japoneses, el respeto a la naturaleza, a lo natural en definitiva. Y no hay nada más natural que la madera maciza, la madera de verdad de los árboles. Este concepto de wabi-sabi, en resumen, el significado de una manera, ya digo, muy superficial, pero para no enrollarnos en algo que no es nuestro campo, sino que simplemente va paralelo, pues quiere decir que nada permanece, todo dura un instante y está cambiando constantemente. Nada es perfecto, nada en el universo queda perfecto para que no pueda ser mejorado. Siempre hay errores. Por eso la perfección es un horizonte que se aleja más cuanto más tratamos de perseguirlo. Y en último lugar, en tercer lugar, nada está completo. Siempre hay hueco para hacer más. Entonces, esa filosofía de wabi-sabi en el campo de la madera pues está muy presente en muchos ámbitos. Y uno de los aspectos en los que se ve más claramente pues es en las grietas
de la madera en el efecto del paso del tiempo y las consecuencias y el efecto que tiene, la reacción que tiene ese elemento natural, ese material que es la madera, ante el paso del tiempo y su propia naturaleza, su esencia. La madera, como ya sabemos, se mueve y debido a esos cambios de humedad y temperatura, pues normalmente cuando la madera está en bruto es fácil que en los extremos aparezcan grietas, fendas. ¿Vale? Bueno, pues eso es algo natural, es una imperfección que realza realmente la belleza de la madera. Mientras en Occidente eso se suele ver como un defecto, como algo negativo, en Japón se aprecia de una manera positiva. Entonces, eso es parte de la carpintería japonesa. Valorar esos defectos que en realidad no lo son porque son un producto del proceso natural que tiene la madera. Bueno, pues ese efecto de agrietamiento que sufre la madera se suele curar con un ensamble, que estaría mal dicho, pero bueno, es una especie de arreglo que consiste en una llave en forma de cola de Milano doble. ¿Vale? Y esto es el equivalente en la cerámica al kintsugi. Tal vez haya quien, seguramente hay quien no sabe lo que es el kintsugi. Bueno, es cuando una pieza de cerámica pues se rompe y se arregla con laca y se decora con polvo de oro. Entonces el producto resultante es más valioso que el producto original debido a la belleza que adquiere al ser imperfecto. Es un arreglo, pero que mejora y da más valor al objeto. Pues el equivalente en el ámbito de la ebanistería japonesa sería el arreglo de las grietas de una manera natural y muy elegante, siempre que se respete el equilibrio. Esta unión, vamos a llamarlo así, porque decir que es un ensamble es un poquito ambiguo, vamos a llamarlo unión, lo que hace es evitar que la grieta pues siga abriéndose y termine la madera pues deteriorándose hasta un punto que el arreglo va a ser peor. Entonces es una llave que sujeta la grieta y se llama chigiri en japonés. Bueno, pues este concepto lo vamos a trasladar a nuestro mueble Kodama porque en el diseño del mueble tenemos ese concepto presente de wabi sabi. Entonces, a veces una pieza muy bonita como este aliso viene con una grieta y yo lo he querido aprovechar para aplicar ese concepto de wabi sabi. Igual que, por ejemplo, hay otros ejemplos de estética wabi sabi en el mueble, como cuando, por ejemplo, se deja la corteza de las piezas, si la tuviera, o cuando se utiliza el propio tronco. En definitiva, dejar algo que es irregular, asimétrico,
que no busca la perfección ni el exceso de decoración, sino lo más simple y lo más natural posible. Entonces, de cara a nuestro trabajo de la madera, lo que vamos a explicar es cómo aplicar esa técnica Chigiri en nuestro mueble Kodama, en la fenda que tenemos aquí. Lo primero, yo diría que es seleccionar adecuadamente la madera que vamos a utilizar para hacer esa llave. Entonces hay que valorar los tonos de las maderas a combinar y la textura de la madera, el grano. Entonces, para este aliso, que es una madera de grano fino y un tono rosado claro, un tono yo diría incluso pastel, no es tan intenso como el cerezo, pues podríamos optar o por una madera oscura para crear un contraste radical, no estaría mal. Podríamos utilizar, por ejemplo, ébano, a lo mejor. Bengué, por ejemplo, es bueno mencionarlo porque no sería adecuado. El bengué va a tener un aspecto casi negro y marrón, tiene un veteado marrón oscuro con negro, pero no es por el color a lo mejor podría casar, sino es por la textura, porque el bengué es bastante poroso y no conjugaría con este aliso. Entonces, si quisiéramos poner un tono negro u oscuro, pues el ébano sería una opción que me viene así ahora a la mente. Yo las clases de madera que me gusta utilizar para este tipo de proyecto son tres tipos. Una de la misma franja de color, pero con un contraste intenso, por ejemplo, esta bubinga, que aunque es porosa, pero es de un poro muy fino, muy digamos, pasa desapercibido, entonces casa bien con este aliso. Digamos que tiene la misma línea de color, tiene un grano que casa bien, que no distorsiona y crea un fuerte contraste, pero con elegancia. Otra opción sería buscar una madera, un tono parecido a la misma madera que tenemos, pero realmente distinto. ¿Qué ejemplo sería? Pues un arce. Un arce es casi igual, crees que va a pasar desapercibido, que no se va a ver, pero luego, cuando le da la luz desde diferentes ángulos, resalta con una belleza tremenda. El arce, pues ya sabemos que es una madera clarita, ¿vale? Entonces sería parecida a esta, ¿vale? Podríamos, este arce, podría ser una opción y quedaría bien, aunque a primera vista podemos pensar que va a pasar desapercibido, no se va a notar, pues luego sí que se ve y es bastante elegante porque justamente encaja totalmente con ese concepto de wabi sabi.
de no llamar la atención, de no hacer autopromoción, sino de respetar lo natural y cumplir su función. Y otra opción sería utilizar una madera de grano fino y un tono pues oscuro, como un nogal color chocolate. Esto crearía un buen contraste y el grano casa bien. Además, ya hemos estado utilizando el nogal para combinar con este aliso en el proyecto, así que también seguimos respetando un poco la línea y el equilibrio del diseño del mueble y no metemos 40 especies de maderas y de colorines que parezca algo disparatado. Pero bueno, para entender el diseño, sobre todo, de una manera acertada, pues entender que hay que buscar eso, una opción de este tipo. Que no tiene que ser algo que llame la atención obligatoriamente, sino buscar siempre lo elegante. Un nogal como este, ¿vale? Eso sería lo primero, la decisión para combinar los colores. Ahora, en segundo lugar, habría que decidir el número de llaves que vamos a querer poner. Bueno, esto es relativamente sencillo en el diseño, pues debemos valorar el tamaño primero de la pieza que estamos arreglando, que estamos curando, sería más adecuado, ¿vale? Es una pieza pequeña relativamente, pues no necesita aquí una cremallera de llaves, ¿no? ¿Vale? O si fuera una mesa, un tablón grande, pues necesitaría más. Y luego por otro lado también el tamaño de la grieta. Entonces valorar tamaño de la pieza general y tamaño de la grieta. Bueno, pues para este componente con una llave sería más que suficiente. Ponerle dos yo lo vería bastante recargado, que es algo contrario a la mentalidad japonesa, pero si me apuras mucho y quisieras poner dos llaves, tendrían que ser bastante pequeñitas. Algo que diga, bueno, somos dos, pero no estamos aquí cogiendo toda la visión de la superficie. Entonces algo incluso más pequeñito que esto, incluso. ¿Vale? Nada, yo mi solución es utilizar una sola llave. No va a cambiar mucho la cosa por poner más llaves. Y bueno, ni qué decir que poner 3 o 4, pues bueno, es bastante absurdo y hortera, si me permiten decir. Bueno, la cantidad de llaves. Y a continuación, en último lugar, pues el tamaño de la llave. Entonces, el tamaño de la llave, lógicamente, nunca debe ser más grande que la propia grieta. Entonces, esta llave, por ejemplo, que tengo aquí un ejemplo, pues bueno, si pusiéramos esto, pues no sería correcto, es una llave muy, muy grande. Esto no está equilibrado. Es grande, casi como la fenda. Es finita, pero es muy larga. Entonces no tiene sentido. Algo más equilibrado sería así. Con esto sería
más que suficiente. A ver si lo consigo mostrar. Con esto sería más que suficiente. ¿Vale? Pero este diseño de llave es un poquito como gordita, como ancha, ¿vale? Esta es un poquito más aguda, un poquito más estridente, ¿vale? Ahí podemos ver dos diseños, ¿vale? Y esta tiene muy poquito ángulo, pero es muy larga, ¿vale? Entonces, bueno, un tamaño, estos son 60 milímetros de largo, ¿vale? 60 por 20, eso es. Esto sería una proporción de 3:1 o 1:3, como queramos decirlo, ¿vale? Y es un pelín grande. Si lo ponemos aquí, esto va a quedar un pelín grande, va a quedar ahí. Entonces habría que crear una cola más finita, sería algo así, pero cortándole de ahí y de ahí. Entonces, en definitiva, hay que buscar una proporción adecuada para que no sea algo exagerado. Entonces yo creo que, bueno, no he dicho, sí, bueno, que vamos a usar el nogal. Entonces vamos a hacerlo un pelín más estrecho porque estoy viendo que queda un pelín grande para mi gusto. No, ese tamaño lo veo, lo que decía, un poquito sobredimensionado para el tamaño de la pieza, ¿vale? Entonces una llave así, pum, como que... Así que lo que haremos será reducirlo, ¿vale? Estas son 30, pues seguramente que vamos a hacer una proporción de 1:2. Vamos a dejarlo en 40, ¿vale? ¿Podemos medirlo? Sí, 40 va a ser, porque si nos fijamos, ahí está, 40, 40 va a ser una medida bastante proporcionada. Y de esa manera ya por fin tenemos los tres factores principales: la especie de madera a utilizar, el número de llaves a incluir y el tamaño proporcionado de las llaves. Aquí vamos a utilizar una, pero lógicamente cuando es un trabajo más grande, la grieta es más grande, o a lo mejor incluso hay dos grietas en la misma pieza porque es muy grande, bueno, pues ahí sí que utilizaremos más de una llave, lógicamente, y lo que se hace es que siempre se pone, por ejemplo, si ponemos dos llaves o más en una misma grieta, se pone una llave más grande y luego se va reduciendo de tamaño y se pueden añadir pues 2 o 3 según el tamaño de la grieta, ya lo hemos repetido, ¿vale? Pero que sería cambiar el tamaño. Eso también da una visión natural del arreglo. La grieta siempre lógicamente es más grande en el extremo, que es por donde se abre la madera, y se va reduciendo hasta desaparecer en la madera. Entonces, cerca de la testa se pone la cola más grande, la llave más grande, y según se hace pequeña la grieta, pues también se hace pequeña la siguiente llave si incorporamos más, ¿vale? Y eso es lo importante del diseño de esta técnica para empezar a trabajar. Entender por un lado
qué significa esta técnica y cuál es un diseño equilibrado dentro de lo que se pueda. Bueno, para hacer nuestra llave, pues lo primero que haremos, como hemos explicado, es obtener un rectángulo, una pieza para tallar esa llave, esa unión. ¿Vale? Luego, la otra dimensión que tenemos que valorar, pues es claro, el grosor, el espesor, que va a ser la profundidad a la que incrustemos esta taracea. Entonces, igual hay que valorar siempre primero la pieza de trabajo. Entonces, si esta pieza tiene como 22 milímetros, pues una llave que sea más o menos un tercio, esta casi tiene la mitad, 10 milímetros tenemos por aquí, 10 milímetros y esto 22. Entonces esto va, podríamos meterlo a esta profundidad y casi estaríamos rellenando la mitad del espesor. Eso es más que de sobra. Entonces esta llave quedará ligeramente como 1 milímetro por encima de la superficie y luego se cepillará. Entonces simplemente valorar eso, que el espesor que metamos va relacionado con el arreglo que hagamos. Claro, esta pieza, si metiéramos algo tan fino como esto, pues sería básicamente decorativo y no tendría función mecánica, no iba a hacer mucho trabajo porque la pieza en el momento que doble también en sentido transversal, pues ya el arreglo que hacemos no tiene mucho efecto. Vale, ahora yo voy a explicar la manera de cortar la llave de una manera tradicional y con un diseño equilibrado y estándar, que al final, digamos, es lo más ortodoxo. Pero luego es verdad que podemos jugar con las formas y con los ángulos de esa llave. La podemos hacer pues más un ángulo más relajado, un ángulo un poquito más agudo, más llamativo, por así decirlo. Podemos darle también formas, jugar ya con la creatividad sería, ¿no? Pero bueno, que eso es opcional, siempre respetando las proporciones para que quede bien. Bueno, vamos a dibujar esa llave que hemos dicho. Lo primero que vamos a hacer es hacer una cruz, es decir, dividir a la mitad y a la mitad, a lo ancho y a lo largo. Entonces, a lo largo, como lo hemos dejado en 40, pues va a ser 20. Pues mismamente con la regla con tope, sencillamente desde un extremo hacemos una línea, lo hacemos desde el otro para comprobar que está bien. ¿Vale? Eso es. Y si las líneas quedan separadas, nada, como siempre lo centramos, que es sencillo, y hacemos una línea realmente central. ¿Vale? Ahí, esa es la primera.
Y esta línea que hemos hecho a lo ancho la vamos a llevar a los cantos, ¿vale? Esta la llevamos a los cantos también. Podemos utilizar un portaminas o un rotulador, lo que veamos mejor, porque es un dibujo, no es como un ensamble, no hace falta hacerlo con un cuchillo perfecto, ¿vale? Que esté proporcionado y ya está. Y ahora lo que decimos a lo ancho, como ya hemos dicho, esto mide 20, pues ahí vamos a ponerle en medio, ahí. Igual lo hacemos, trazamos una línea ahí y ahí, sencillo, ¿verdad? Bien, y ahora para darle la forma a los ángulos de las colas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es unir la esquina, ¿vale? La esquina con el punto medio de los lados, ¿vale? Entonces cogemos y hacemos ahí. Pero la línea solo la hacemos hasta la línea central, no la llevamos entera. Vamos a ver si se entiende. Ahí. Situamos la regla y unimos esta esquina con este punto central y eso nos da esta inclinación hasta el medio. No hay que dibujar toda la línea, se podría dibujar pero que es innecesario y luego queda todo emborronado, y ahí obtenemos la inclinación. Es este punto unir con este punto en los cuatro lados, lógicamente, es todo igual. Eso es. Ahí tenemos uno, ahora el otro. Ahora lo que habría que unir es esta esquina, ¿vale? Esta esquina con el punto que hemos hallado ahí en el centro, simplemente. Entonces llevamos esto. Ahí. Sencillo. Simplemente hay que darse cuenta que lo que unimos es las esquinas con el punto central a lo largo. Pero no dibujamos toda la línea, sino que solo la dibujamos hasta la mitad para conseguir esa inclinación. Y del otro lado igual. Ahí está. Estupendo. Y ya tenemos nuestra llave perfectamente proporcionada. Esto es
lo ortodoxo. Ahora esto comparamos aquí, lo presentamos en la fenda para ver si nos encaja visualmente, estéticamente, está proporcionado, está equilibrado, y si lo aprobamos, pues damos el siguiente paso. Ahora ya lo vamos a cortar.